Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar hablando con un importante director de teatro que hace bastantes años que no nos visitaba en el programa. Estuve tratando de acordarme y creo que la última vez que vino fue cuando estrenó Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Y eso fue hace no sé cuántos años, pero realmente muchos. Ahí lo presentamos y empezamos a charlar con él. Rubén Schumacher nació en Buenos Aires en 1951. Director teatral de importante trayectoria, ha dirigido puestas sobre textos de Shakespeare, Eurípides, Brecht, Pirandello, Arthur Miller, Armando Discépolo y Griselda Gambaro. Responsable del espacio teatral El Kafka, fue director del Festival Internacional de Teatro entre 2008 y 2010. Bueno, hay mucho tema para hablar con Rubén Schumacher, que hace bastantes años que no andaba por acá. Yo empezaría por lo último, llegaste hace poquito de México. Sí. Estuviste haciendo un trabajo en México, Historias Abominables, que todavía no pusiste acá en Buenos Aires. No. Lo voy a poner creo que en agosto. Voy a hacer la versión argentina de esta dramaturgia que hemos hecho con Lautaro Vilo, que es un gran autor argentino, sobre terror y miserias del Tercer Reich. Este es un trabajo de Brecht. Este es un trabajo que hice con la última promoción del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. De la Universidad de México. Exactamente. ¿Tienen un centro de teatro? Sí, en realidad tienen dos. Tienen de todo. Tienen de todo. Llama la atención, ¿no? Sí. Tienen una escuela que se llama el CUT, que es una escuela monasterio para 60 alumnos, que es ahí donde trabajé, que es un lugar con edificio propio en medio de la ciudad universitaria, con una sala de 90 localidades a la italiana y otra experimental. Fantástica. Después tienen la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de licenciatura de teatro. Y además tienen... Una licenciatura en teatro. Sí. Tienen 3 inmensos teatros ahí en la ciudad universitaria. El Ruiz de Alarcón, que tiene como 1000 y pico de localidades, el Foro Sor Juana, y la sala Netzahualcóyotl, que es la sala de música, que es como para 2000 espectadores. Comentábamos antes de empezar con Rubén Schumacher justamente eso, la tradición que hay en México, porque esto es de muchísimos años, de apoyo muy fuerte a toda la actividad cultural y universitaria. La Universidad de México tiene un presupuesto muy superior a la de Buenos Aires. Sí, y en todos los ámbitos, ¿no? Es una universidad, creo que es la segunda en importancia en Latinoamérica, Sí. fue la de San Pablo, y la primera en Iberoamérica. Fue una experiencia, yo es la segunda vez que trabajo para la UNAM, y una experiencia fascinante en un sentido, porque, bueno, sobre todo porque se produce una especie de aislamiento ahí en la ciudad universitaria y pasa de todo en ese lugar, que es muy impresionante. Claro, porque hay mucho estímulo. Claro, y además di 2 cursos. Di un curso mira para docentes en la Escuela Nacional de Teatro, que depende de la otra gran institución cultural que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, el famoso INBA, y también otro curso de dirección para egresados del CUT. A mí me llama siempre mucho la atención, porque siempre decimos que la cultura es uno de los elementos para la igualdad social, para el acceso a tantas cosas, y sin embargo México, que tiene tanta inversión en cultura y por el otro lado tanta desigualdad, ¿no? Bueno, tiene que ver con la asociación de gobiernos, digamos, que no pueden apostar a la idea de generar una sociedad igualitaria. Sí. Es muy compleja, es una sociedad terriblemente compleja. Yo estuve viviendo 2 meses allí, inmerso en la realidad, no como turista, sino en la realidad, viviendo, trabajando, y prácticamente es incapturable. Pero por otro lado tiene un nivel de fascinación muy alto, pero se hace muy difícil comprender el día a día o la realidad política, ¿no? Que en este momento es muy compleja con el gobierno de Felipe Calderón. Ahora, vos viste, hay proyectos culturales en México que sería bueno incorporar, ideas que por ahí podríamos traer para acá. Porque al haber más dinero y más, bueno, hay apoyo. Hay una serie de programas que han desarrollado los mexicanos hace mucho tiempo, como por ejemplo el de teatro infantil, que es un proyecto muy importante. Aquí no hay un proyecto de esa magnitud y no es un proyecto ni caro ni complejo, sino que se eligen determinada cantidad de obras y esas obras luego se hacen funciones en todo el país, además de los programas
perfeccionamiento. Digo, estoy Claro. hablando específicamente del tema Sí, del teatro, sí, sí, porque sí. después en todas las áreas y en todos los rubros Pasa lo hay mismo. muchísimas Seguro, en artes cuestiones. plásticas, en Bueno, literatura, en artes plásticas etcétera, en es todo. increíble. Sí, Es sí, increíble. seguro. Ahora, ¿cómo ves acá? Porque acá también hay apoyo al teatro, está Proteatro en la Ciudad de Buenos Aires, está el Instituto Nacional de Teatro. Tengo entendido, bueno, gracias a esas subvenciones se pueden hacer muchísimas obras y hay tanto teatro también en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho teatro. Lo que no necesariamente produce es una buena calidad de teatro. Creo que es Buenos Aires en particular. Es una ciudad históricamente importante en términos teatrales por su historia, digamos. La construcción inmigratoria hizo que se produjera una sociedad teatral. Vamos a llamarlo así. Por lo Sí. tanto, Buenos Aires es una ciudad que en el transcurrir de un siglo tuvo 6, 7 u 8 movimientos teatrales diversos, cosa que no ha pasado en otras partes del mundo. Esto es independientemente de los subsidios. Por supuesto, esa es la o de las creatividad. políticas, sino que tiene que ver con la propia realidad Claro, teatral de la ciudad. sí. Creo que las políticas son complejas, porque Sí. digo, el Instituto Nacional de Teatro, que si bien ayudaba a las salas, de hecho yo tengo una sala que tiene apoyo del instituto y también... Después del vamos a hablar un Instituto poco de esas salas, sí. Sí, que tiene un nombre de un autor no teatral además, Ajá, que es el Kafka. el Kafka. Lo que creo que sucede es que no se termina de organizar una política verdaderamente de apoyo a lo artístico. Sigue habiendo una idea asistencialista, Ajá. con lo cual el famoso de un poquito para cada uno, ¿no? Sí. Un poco, y no a un apoyo a proyectos que sean faros, que sean guías. Hay como una idea que en el arte no es bueno. A mí me parece que en el arte es diferente de las relaciones sociales o de lo que significa la educación o la salud. Ahí sí tiene que haber políticas absolutamente distribucionistas. En el campo del arte no necesariamente. Vos pondrías ¿no? por ahí más dinero en determinados proyectos y Exactamente. no dividirlo entre Exacto, tantos. porque eso a mí me parece que genera proyectos faros, o sea, guías. Claro, ¿no? claro. Y que el Estado ponga en ese tipo de proyectos está bueno. Después existe la producción llamada privada o no necesariamente avalada por el Estado. Comercial. No necesariamente comercial, el teatro independiente en este país. Yo he hecho teatro... A ver, tenemos de pensar que el instituto es del año 98. Sí. O sea, lleva 11 años. Hasta el año 98, la mayoría de personas que hacíamos teatro y teatro independiente, lo hacíamos con nuestro bolsillo, o sea, apelando a nuestros recursos, Sí. haciendo cosas. O sea, llevamos mucho más tiempo haciendo teatro. Claro. Bueno, pero esto es sin una contar ayuda con también, Sí, ¿verdad? pero es una ayuda que tiene sus problemas, insisto. Ajá. Yo sería de la idea que el Estado tiene que operar sobre determinado tipo de proyectos, no sobre todos los proyectos, Bueno. sobre todo en un área como el teatro, en que el borde, sobre todo últimamente, artísticamente está sucediendo, hay un borde muy extraño entre el profesionalismo y el amateurismo. Hay demasiado amateur en este momento en teatro, lo cual es una palabra muy bella, el amateur, el amador, Sí. pero también hay una desprofesionalización de lo Ajá. artístico, cosa que no pasaría en la música, no pasaría en la danza, pasa en la literatura, pero la problemática de la edición trae problemas. Pero si alguien se puede publicar el libro, uno ve que hay un montón de libros de factura dudosa, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, obviamente que sí. También digo, no tampoco está pasa mal, no pasa claro. nada. Pero al quiero decir, contrario, pueden surgir talentos también. sí, pero no le quita, digamos, quiero decir, esos libros no ocupan espacio o por ahí no reciben un subsidio del Estado. Digamos. El placer privado, el Estado no tiene por qué pagar los placeres privados. Ahora se entiende. Eso es lo sí. que yo quiero decir. Claro, claro. ¿no? El claro. Estado está para otra cosa, pero Claro. no para los placeres privados. Para los Claro. placeres privados está uno mismo. Claro, también por el otro lado se dice Buenos Aires es la ciudad con más teatros del mundo. Por ahí son teatros chiquititos. Hay teatros que son del tamaño de esta mesa. Sí, digamos, sí, ¿no? ya sé. Hay de todo. Pero Está también hay bien. muy buenas propuestas y mucha variación, ¿no? Y Yo eso creo es que importante. sí, yo creo que de todas formas estaría bueno que nosotros porteños y bueno, esto es un canal que se ve en todo el país, que tratáramos de reflexionar acerca de si eso que nos pavoneamos tanto es tan así. Digamos, yo creo que hay que ser un poquito más discreto. No, y después está el otro tema que tantas veces lo hablamos acá, es si la gente
va masivamente al teatro. O sea, si hay un interés masivo o popular, digamos, o son siempre los mismos los interesados que van por todas estas salas chiquitas, ¿no? Sí, yo creo no, el teatro no tiene... A ver, el concepto de popular hace crisis con el concepto de cultura de masa, quiero decir. El teatro fue popular en algún momento en esta ciudad y en el país y en el mundo. Sí. Luego deja de serlo, digamos. Necesariamente. Si uno piensa que un punto de rating son 60.000 espectadores, que es la cantidad de espectadores que tuvo un éxito como fue Calígula en el año 94, que yo hice con Manolaria, llenando 6 funciones, todo. O sea, un punto de rating era todos los espectadores de una temporada entera. Por supuesto. Bueno, entonces, pero por naturaleza el teatro entonces no puede decir, claro, porque hay un problema de cantidad de lugar que no entra más gente. No, y además tantos factores atentan contra el teatro hoy, ¿no? La gente tiene más tendencia a quedarse. Hoy es un fenómeno tiene todo nuevo. En su casa. Hoy es un fenómeno, digamos, de hace 20 años, donde, digamos, desde la aparición del control remoto y del theater home y todo ese tipo de cuestiones, el espectador puede, digamos, es una teoría que yo estoy desarrollando, estoy escribiendo sobre esto, que es, el teatro es un lugar de la inseguridad. Ajá. Percepción que antes no se tenía. A ver, ¿por qué de la inseguridad? Porque puede ser interrumpido, porque es descontrolado, digamos, y además hay que ir. Claro. Que esta percepción apareció cuando uno en su casa podía controlar todo. Podía controlar a Humphrey Bogart, podía controlar a Harry Potter. Uno puede controlar todo en su casa. En cambio, en el teatro no puede controlar. Obviamente. La obra funciona y tampoco los actores pueden controlar al público. Entonces, es una relación peligrosa hoy por hoy. Sí, antes no lo era, porque no había esta percepción. Ahí también está su gran atractivo. Bueno, y yo creo que la gente va hacia ese peligro, pero no todo el mundo tiene ganas de asistir a una cuestión de inseguridad, a una cuestión de tanta peligrosidad. También se podría decir, bueno, por eso hay un proyecto que no sé si se implementó, creo que no, de poner teatro como materia en las escuelas. No sé si no hace falta una cierta educación para ver teatro, para ser público de teatro, seguidor de teatro. Sí, depende. Yo creo que como todo, digamos, hay cuestiones donde no estás en la capital, hay provincias donde la materia de teatro existe. Ajá. Existe como materia en las escuelas. ¿Y te parece bien eso? A mí me parece perfecto, porque si existe la materia de dibujo, digamos, que yo estudiaba dibujo, ¿por qué no teatro? O música, digamos, como las 3 artes, ciertas ¿por qué no artes, teatro? ¿no? Claro. No, eso me parece perfecto. Y no creo que porque haya que tener una preparación especial como espectadores. Yo creo que la mayoría de la gente alfabetizada, vamos a hablar de ciertos... que mira televisión, tiene una gran información que le permite ir perfectamente al teatro. Ajá. Y entiende muchas veces mucho más. Y porque entiende, deja de ir. La gente deja de ir al teatro porque se decepciona. Claro. Hay que ofrecerle buenas y la decepción en el teatro es mucho mayor que la decepción en el cine, o en el circo o en cualquier lado. Entonces, a mí me parece que... El que va una vez y lo decepciona no vuelve tan fácilmente. Digamos, no te digo que está estudiado porque sería una exageración, pero hay ciertos pensamientos de cierta gente de sociología de la cultura que un mal espectáculo hace que una persona no vuelva por 6 o 7 meses al teatro. Notable. Porque todo implica una salida, un gasto, un enorme esfuerzo. Un esfuerzo grande. Lo que llamo la inseguridad es eso. No es que te maten, pero el espectáculo, pero es salir. Digamos, si alguien se equivoca con la letra o está mal hecho, te saca de la obra. Digamos, en un libro, el libro puede ser bueno o malo, pero no hay error en el libro, quiero decir. Se entiende lo que decís. Bueno, el libro sería como cuando uno está leyendo y de pronto hay una página en blanco. Claro. Eso es el peor horror del lector, ¿no? Que de pronto... Y lamentablemente pasa. Está pasando bastante, ¿no? Hay que controlar mucho el libro. Bueno, esto pasa todo el tiempo en el teatro. Claro. Entonces eso, ahora, a un lector va y protesta y le pide que le vuelvan su libro. El espectador no tiene la posibilidad. Yo estoy a favor, desde acá los voy a largar de tu programa, de la vuelta al tomatazo, que sería una manera en que el espectador... La rebelión del espectador. Volviera al teatro, pero con derecho a réplica. Claro. Porque lo que hace el espectador... ¡Pum! ¿No?
lo que hace no sé si tanto. No, el pero tomate bueno. eso es noble, digo, pues tomate. ¿Te parece? El tomate que ya no se coma, que no se pueda hacer ¿Sabes ni qué horror salsa para un siquiera. actor recibir un tomate? Pero ¿sabés qué bien que recibir un tomate si está haciendo mal su trabajo? Digo, yo creo que hay algo que hay que empezar a pensar, que ahí hay una enorme inversión y que el arte teatral requiere... Es muy difícil. Lo que yo creo que ha pasado en esta ciudad es que se ha empezado a creer que hacer teatro es fácil. Claro. Y el teatro es muy difícil, Claro. es una de las artes más difíciles que existen, porque es una conjunción de artes, de la literatura, de la arquitectura, La música, del sonido, todo, de las artes la visuales. plástica. Todas esas cosas funcionan al mismo tiempo. Y eso hace que su realización sea muy compleja. Entonces existe una especie de idea muy entre naif y tonta, digamos, que no es lo mismo, de creer que hacer teatro es fácil, lo hacemos, nos juntamos claro. y hacemos algo. Claro. No. Rubén, hacemos un pequeñísimo corte y seguimos charlando un bloque más contigo. No se vayan, por favor, enseguida volvemos con Rubén Schumacher. Rubén, ¿cómo ves en este momento los teatros oficiales, el San Martín fundamentalmente? Yo veo una gran decadencia en todo. Una decadencia porque yo creo que el gran problema es que se siguen manteniendo sistemas de producción que fueron eficaces en determinadas épocas y que luego dejaron de funcionar. Creo que el Teatro San Martín, más allá de las desinteligencias hoy que existen entre el ministro y la dirección del teatro, el ministro de Cultura de la Ciudad y del Teatro, lo que sucede es que no se puede pensar, ¿no?, un modelo diferente del que hay. Digo, el modelo matrizado en el año 76, 77 por Kibbe Steiff, plena dictadura, con determinado tipo de cosas, y no estoy con esto cuestionando, diciendo lo de la dictadura, pero sí por una cuestión meramente política, sino como diciendo, se pudo matrizar un tipo de proyecto en un momento de un Estado autoritario, con lo cual el proyecto se pudo consolidar y luego pasa a la época de la democracia y se puede sostener, pero porque hay una determinada situación económica que lo permite. Hoy se llega con ese proyecto 25 o 35 años después con un deterioro de la forma y de organización que hace que luego las obras que se pongan en cartel no tengan ningún criterio, no se sepa qué es lo que se está haciendo. O sea, un deterioro en términos de su funcionalidad y sobre todo de reflexión artística. Son lugares, como pasa con el Teatro Colón, que eventualmente uno puede llegar a ver algo, no ahora, porque no se puede ver nada, porque casi no se hace nada, pero en los que es muy difícil crear algo, porque lo artístico está subsumido por los problemas de producción. Están como tendiendo, yo recuerdo cuando se anunció la programación para este año del Teatro San Martín, y bueno, en el Colón lo vienen anunciando, no sé si lo harán o no, abrirse más a nuevos lenguajes, a experimentación. Pero eso no sucede, porque en realidad los teatros oficiales deberían, digo, uno podría establecer centros de vanguardia, pero son situaciones relativas. Hoy no es lo que, digo, yo creo que es discurso, y un discurso un poco vacuo, porque en realidad lo que hay que hacer es buen teatro. Digo, hablar de experimentaciones en un momento en que las vanguardias no existen, ¿no?, que las vanguardias están... La semana pasada estuvo acá Cristina Vanegas y hablábamos de eso, de las vanguardias que no son tal. Claro, entonces lo que hay son como refritos. Claro. Entonces decir, bueno, si yo pongo un video ya dejó de ser un problema, claro, ya. un problema de las nuevas tecnologías. ¿Qué significa nueva tecnología? Que la gente no vaya al teatro y que esté en su casa. O sea, digamos, todo lo que se dice que es nuevo no es nada. Entonces lo que hay que hacer son reflexiones artísticas acerca de cuál es la relación que tienen que tener lo artístico con una comunidad en particular, con los artistas en particular. Lo que está omitido en este país y los ministros y los secretarios de Cultura es la reflexión desde lo artístico. Se reflexiona desde la cultura, claro, pero no desde lo artístico. Y ahí es una gran diferencia, enorme. Y además pienso, bueno, el problema presupuestario que pueda que estar existe. diciendo esto en un programa de televisión aquí en Canal 7. Me alegro mucho. Hablar de la diferencia entre arte y cultura. Claro, ¿no? claro, por ejemplo.
Y el problema presupuestario, pasar por el San Martín y ver esos andamios y ver que las obras no se completan y que el teatro tiene problemas edilicios tremendos, da un dolor realmente. Porque este no es un momento de falta de dinero, es cómo se distribuye. Entonces no se puede creer que esto esté sucediendo, la verdad, con emblemas culturales como es el Teatro San Martín. Yo, la última obra que hice en el San Martín fue en el 2005, que fue Enrique IV, ¿Cómo no? de Pirandello con Alfredo Alcón, y ya en ese momento se empezaba a ver gran parte del deterioro. Después no volví a trabajar dentro del teatro, no me llamaron. Ahora, sí te llamaron para dirigir el Festival de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires y renunciaste hace poco y con declaraciones bastante duras, ¿no? Entonces, bueno, querría alguna reflexión tuya sobre esto, porque este año se viene de nuevo el Festival de Teatro, ahora dirigido por Darío Loperfido. Sí, por sus propios dueños. Como vos decís así. Sí. Yo creo que lo que pasó, bueno, en el momento en que tomé la decisión de aceptar, sabiendo que era complejo trabajar para una gestión como la de Macri, lo que sucedió fue que me dieron total y amplia libertad de trabajo, y el trabajo que hicimos con Alberto Ligalupi, que ahora está en San Martín, que venía de Córdoba, y de verdad nos dejaron desarrollar un trabajo sin que nadie nos pusiera ningún control. Eso uno puede llegar a decir que es fantástico, pero luego pasa a ser algo que no está bien, porque lo que pasó fue que armamos un festival que cuestionó las 6 ediciones anteriores, o 7 ediciones anteriores del festival, no, 6 ediciones anteriores, en el sentido que considerábamos que el festival se había mercantilizado de una manera muy fuerte, apelando, digamos, a funcionar como debería funcionar un festival privado, como Santiago Amil en Chile, que es privado, con algún dinero del Estado, pero que tiene que trabajar con los hits del mercado. Claro, y los hits internacionales. Exactamente, además, y hay toda una runfla de los festivales o sea, los festivales son todos iguales, y nosotros lo que hicimos fue trabajar una cosa en contra de eso, es decir, a ver, ¿cuál es el festival para la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y funcionó bien? Porque llegaron a hacer uno. Funcionó más o menos en el sentido de que tuvimos a todo el mundo en contra. Y recién porque al mismo la gente progre decía, bueno, pero yo quiero ver a Peter Brook, pero ya Peter Brook ya pasó, digo, hay algo de poder mirar otra cosa. Te costó imponer esa idea. Y luego cuando terminó me di cuenta que era necesario poder insertar el festival en una política general de la política teatral. Claro, porque lo que estás cuestionando es un poco toda la política cultural de la ciudad. Y cuando fui al ministro a plantearle a Lombardi, a decir, bueno, quiero que discutamos sobre esto, me dijo, sí, vamos a discutir, ya te llamo, y nunca más me llamó. O sea, me hicieron el vacío olímpicamente y bueno, renuncié producto de que me di cuenta que... No quedaba otra, me parece. No, me parece que cuando a uno el ministro no lo recibe, su jefe... Algo te está diciendo. Mejor retirarse. Nos queda poquito, nuestro asistente ya nos está marcando hace rato, pero yo quiero hablar un mínimo, aunque sea... Vos tenés tu teatro, el Kafka. Hay tantos directores que tienen sus propias salas, ¿no? Yo pensaba el Sportivo Teatral de Bartisto, el Cachir con Timbre 4, la misma Cristina Vanegas, el excéntrico de la 18. ¿Cómo se han creado estos espacios y cómo importantes directores o dramaturgos han querido tener su propio lugar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que, sobre todo muchos de nosotros que nos educamos en ese teatro independiente, en épocas de dictadura donde había que tener como un reflejo de preservación. Y me parece que aún hoy que podemos tener acceso, yo puedo dirigir en la plaza, puedo dirigir en teatros públicos, en el exterior. Sin duda, y lo haces. Lo hago y lo seguiré haciendo. Lo cierto es que tener un espacio donde yo pueda determinar exactamente lo que quiero hacer está muy bueno. Y además es mi propio ámbito de trabajo de mis clases como de puesta en escena y de actuación. Seguro. Pero además de eso, tiene que ver con que ese es el lugar donde uno no tiene que... de la libertad absoluta. Exactamente, no hay que andar discutiendo con el ministro ni estar discutiendo con el señor de la economía. Uno mismo es el que decide. Bueno, lo próximo que va a pasar, tengo entendido, es que se repone las reglas de la urbanidad moderna. Vamos a hacer esa reposición, que fue una coproducción muy importante que a través de Iberescena
con el Teatro Solís de Montevideo. O sea, Sí. un pequeño teatro independiente con el máximo teatro del Impresionante. Uruguay. Se Claro. juntaron y armamos ese espectáculo con la maravillosa Estela Medina. Que es una gran actriz uruguaya. Una gran Sí. actriz ¿Cuándo uruguaya. vuelve? Creo que estamos volviendo en junio. Por Bueno, aquí. ahí podemos decirlo para ir a Sí, verlo sí, sí, en sí. el Kafka. En el Y Kafka. vas a hacer algo en el Solís de Montevideo también. Estuve con un proyecto dando vuelta, pero está parado. por el Bueno, momento. entonces No decimos nada. Bueno, nos vamos al corte, por fin. Mirá cómo me miran. Gracias por haber venido, No, gracias, Rubén, pero hace Cristina. mucho que no venía y yo quería aprovechar tenerlo acá, porque son reflexiones que me parecen importantes, interesantes, polémicas algunas, pero vale la pena y eso es lo que queremos que pase también acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, no se vaya que enseguida volvemos.